Buenos días, hermanos. Un viernes más que podemos abrir la palabra y doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. Como dije la semana pasada, hoy vamos a ver la autoridad que Dios ha delegado a los líderes de la iglesia. Para comenzar, debemos tener en claro que la máxima autoridad en la iglesia es Cristo. La Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia. En Efesios 1, 22 y 23 dice que todas las cosas Dios sometió bajo sus pies y puso a Cristo por cabeza sobre las cosas, sobre todas las cosas para la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. También, como vimos la semana pasada en Efesios 5, la relación de autoridad que hay entre Cristo y la iglesia es nuestro ejemplo para la relación que debe haber entre el esposo y la esposa. Y Pablo habla a la misma iglesia en Éfeso y les dice en su carta en el capítulo 4, versículo 11 al 16, lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó, y entonces dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Si vemos los versículos que preceden a este pasaje, está hablando de Cristo y cómo Dios mismo es quien estableció un liderazgo con un propósito. Y ese propósito lo da en los versículos que acabamos de leer, del 12 al 16. La labor de los siervos que trabajan en la iglesia es capacitar a los santos, es decir, a los redimidos por la sangre de Cristo, para la obra que hay que hacer en el ministerio de la iglesia, para que se pueda trabajar en ese cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea edificada. Este propósito es el que el Señor ha dado al liderazgo. Ahora, la idea es que todos alcancemos la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, y que todos podamos alcanzar madurez, teniendo una vida que esté concorde a la estatura de la plenitud de Cristo. El liderazgo capacitando a la iglesia en la sana doctrina, siguiendo la verdad dada por Dios, va a hacer que la iglesia crezca hacia quien es la cabeza, y ese es Cristo. Así dice que no vamos a ser nosotros llevados por cualquier corriente que está de moda, que quiere quitar el enfoque y la centralidad de la palabra y desviarla hacia intereses mezquinos de personas que hacen del evangelio mercancía. Y que más bien podamos nosotros como un cuerpo estar bien cohesionado y trabajando de una forma armoniosa que está creciendo de acuerdo con la actividad que es proporcionada a cada uno de sus miembros. Y así el cuerpo va edificándose en amor. Ahora, Dios ha dado una gran responsabilidad a los líderes de la iglesia. Y eso trae también ejercer autoridad. Pero no es para tratar de someter a las personas a hacer la voluntad de los que están en liderazgo. La autoridad de los líderes, o como dice la palabra de Dios en Hebreos, los dirigentes, es una autoridad delegada por Dios que se ejerce a través de su palabra. La autoridad que tiene liderazgo
tiene que ver con la palabra de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Porque la gente veía que tenía autoridad cuando enseñaba. Y dice en Mateo 7:29 y también en Marcos 1:22 que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La diferencia entre Jesús y los escribas era que ellos tenían toda la teoría de la palabra, pero no la vivían. Fueron acusados por Jesús de tener apariencia de piedad. Pero por dentro dice que estaban podridos. En Mateo 23:27 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda impureza». La autoridad ejercida en la iglesia viene de la palabra de Dios. Pero el líder de la iglesia tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Su enseñanza debe llevar a los demás, entonces, a vivir también conforme a la palabra de Dios. Por eso Pablo da instrucciones a Timoteo para que establezca ancianos en la iglesia en 1 Timoteo 3, y también da las mismas instrucciones a Tito en su carta en el capítulo 1, diciendo que el carácter de las personas para ejercer liderazgo en la iglesia tiene que concordar con el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5:22 y 23. En los requisitos que vemos en estas cartas de Timoteo y Tito, ¿saben? Apenas se hace mención a dones que deberían tener las personas. Más bien hace mucho énfasis en el carácter de las personas, es decir, personas en las que el Espíritu Santo está produciendo fruto, personas con un carácter conforme al corazón de nuestro Señor. Si leemos los pasajes de la Biblia que hablan de las autoridades en la iglesia, Dios las establece no para enseñorearse de los hermanos, sino para que puedan protegerlos, para que puedan vigilar, para que puedan velar por ellos, para enseñarles, para guiarles, para corregirles, para restaurarles, para ayudarles en su crecimiento, para que esas personas puedan hacer exactamente lo mismo con sus hermanos. Ahora, es increíble ver cómo hoy en día la iglesia, en cierto sentido, ha devaluado el papel del liderazgo en la iglesia. Porque muchas veces se pueden elegir a los líderes sin tomar en cuenta los requisitos que la palabra menciona. Y se toman tal vez otros parámetros, donde tal vez el carisma de una persona o la capacidad administrativa están por encima de la palabra de Dios. En Hechos 20, del 28 al 31, vemos el discurso que Pablo da a los ancianos, que eran líderes de la iglesia en Éfeso, y les dice: «Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno». En este pasaje podemos ver al verdadero líder de la iglesia de Cristo. Es alguien maduro en la palabra, que vive conforme a ella, y que está para servir al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? A través de la enseñanza. Y que está también para velar por la salud espiritual de las personas, para guiarlos hacia la madurez en Cristo. En ese sentido es la exhortación a la iglesia, a través de Pablo, y también a través del autor de Hebreos. En 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos que dirigen deberían ser dignos de doble honor, sobre todo los que están trabajando de forma ardua en la enseñanza de la palabra. También Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:11 y 12 que la iglesia debería reconocer a los que
trabajan como líderes en el Señor y que están instruyéndoles, que deberían tenerlos en alta estima, con amor por lo que ellos están haciendo. En Hebreos 13:7 y en adelante, la exhortación va para que la iglesia se acuerde de sus dirigentes, es decir, de sus líderes, que les han enseñado la palabra y que deberían ver el éxito de su manera de vivir y deberían imitar lo que ellos están haciendo. En el versículo 17 de Hebreos dice: obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no sería provechoso. La palabra de Dios dice que, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros debemos someternos a las autoridades que el Señor ha establecido en la iglesia. Ellos han sido establecidos por Dios con un propósito. Y ese propósito es enseñarnos, ayudarnos en nuestro caminar como hijos de Dios. Les debemos respeto, les debemos honra, les debemos honor, porque están velando por nuestras almas. Y ellos van a dar cuentas a Dios por la responsabilidad que Él les ha dado. En Hebreos también nos dice que el resultado de estar sometidos a nuestros líderes es que ellos van a poder seguir con esa labor alegres y sin quejarse. Es decir, sin tener que arreglar las cosas en todo momento, porque esto realmente no es provechoso. Y saben, pueden tener por cierto que una iglesia con personas que no se someten a sus autoridades es una iglesia que pierde mucha energía, porque los líderes están tratando de resolver problemas en vez de dedicarse al estudio de la palabra de Dios y de la oración. El liderazgo se convierte en un centro de consejería para resolver todos los problemas. Ahora, no digo que esto no sea parte del trabajo que tiene que cumplir el liderazgo de la iglesia. Es una parte fundamental de la vida de la iglesia, pero no puede ser el único enfoque ministerial de los líderes. Como dije en estudios anteriores, algo que debemos tomar en cuenta es que obedecer a las autoridades no está condicionado. Obviamente, si las autoridades de nuestra iglesia nos dicen que hagamos algo que va en contra de la palabra, no tenemos que hacerlo. Y nos tendremos que atener a las consecuencias. Pero nuestra obediencia se debe a que Dios, a través de su palabra, nos ha dicho que tenemos que hacerlo así. Tampoco como autoridades tenemos que tratar de someter a las personas por todos los medios que sean posibles. Si las personas no quieren sujetarse a la autoridad establecida por Dios, no se están sujetando a la palabra de Dios. En ambos casos, tanto los hermanos, el cuerpo, como los líderes son responsables por lo que Dios les ha dicho que tienen que hacer. Ahora, es hermoso ver cómo Dios ha establecido orden en todo. Y ahora estamos viendo cómo ha establecido el orden Dios en la iglesia. Líderes que están enseñando y velando por sus hermanos, por los hijos de Dios, e hijos de Dios que tienen el deseo de someterse a sus autoridades porque es lo que conviene en el Señor, porque Él lo ha establecido de esta manera. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos ver en tu palabra lo que tú has establecido para que tu cuerpo, la iglesia, pueda andar como tú quieres que ande. Señor, te queremos pedir por los líderes, por los pastores, por los ancianos, por los diáconos, por todas las personas que están dirigiendo la iglesia, Señor. Te pedimos que tú bendigas sus vidas. Padre amado, te pedimos que tú nos hagas andar conforme a tu palabra, que tengamos ese deseo de vivir conforme a ella. Y te pedimos también, Padre amado, por cada uno de los hermanos, Señor, que somos parte de la iglesia, que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, sometiéndonos a la autoridad que tú has puesto, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir de esa forma.
para que podamos ser una iglesia que está reflejando dentro y fuera de ella a Cristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de la autoridad que Dios le ha delegado a los gobernantes en la tierra, a nuestras autoridades. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día.